Queridos suscriptores, vamos a alcanzar el vídeo número 1000 publicado, ni siquiera un año de vida, y quiero que este momento sea especial, quiero que ese vídeo sea especial. Y para ello he decidido que vosotros seáis partícipes directos y esenciales de ese vídeo. ¿Cómo? Muy sencillo. Vosotros vais a decidir de qué vamos a hablar y por lo tanto vais a poder enviar la pregunta que queráis, la cual yo os responderé en ese vídeo. ¿Cómo enviar la pregunta? De forma muy sencilla. Al correo electrónico de este canal, que para eso le tenemos y estamos pagando, militar@estrategiatv.es. Mandáis la pregunta que queráis y en el vídeo número 1000 pues la responderé. No hay ningún tipo de límite a la hora de realizar la pregunta. El único límite es el sentido común, es decir, estamos en un canal militar, pues temas militares. Podéis mandar cada uno de vosotros la pregunta que consideréis oportuna y en el vídeo número 1000 responderé a todas, absolutamente a todas, aunque mandéis 500 preguntas, responderé a todas y cada una de ellas. Os dejo con el vídeo. Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar de los CIPS y de la Armada. En realidad van a ser dos vídeos que vamos a publicar de forma continua. Lo vamos a hacer en este caso, en vez de hacer vídeos largos de 20 minutos, vamos a hacer dos vídeos cortitos de 8 o 10 minutos para diferenciar dos temas. En el primero vamos a hablar de la defensa actual que proporcionan los CIPS en los buques de la Armada atendiendo a las capacidades reales del enemigo de atacar esos buques. Y en segundo lugar, en la segunda parte del vídeo que publicaremos al día siguiente de la publicación de este, vamos a hablar de los dos modelos diferentes que hay ahora mismo de CIPS. CIPS basado en cañones frente a CIPS basados en misiles. Vamos con la primera parte de este doble vídeo que publicaremos de forma continuada durante 2 días. Señores, ¿qué posibilidades reales tienen los CIPS hoy en día ante los misiles? Me da exactamente igual que el misil sea subsónico que el misil sea hipersónico. Bueno, la realidad de los hechos es que, como norma general, los CIPS siempre han fallado, ¿de acuerdo? Los CIPS siempre han fallado. Pero también hay que tener presente que no han fallado por culpa del propio CIPS, sino han fallado por culpa del capitán del navío y muchas veces de la propia doctrina. Entre otros aspectos porque básicamente el CIPS, cuando ha sido atacado el buque, nunca estaba encendido. ¿Esto a qué se debe? Bueno, la respuesta más común, más lógica, más sencilla de explicar es que básicamente el CIPS estaba apagado porque había más sistemas, sobre todo aeronaves, operando en la zona y obviamente no se confía lo suficiente en los sistemas de identificación de amigo-enemigo, lo conocido como las siglas en inglés de IFF, con lo cual se apaga el CIPS para evitar fuego amigo. Todos pueden imaginar que si un CIPS engancha un helicóptero y le mete un rafagazo, no es que se cargue el helicóptero, es que se va a cargar todo lo que hay dentro, que es más importante que el propio helicóptero en sí. Con lo cual en este aspecto pues es entendible hasta cierto punto. Ahora bien, ¿qué posibilidades reales hay de hundir un barco o de proteger ese barco que quiere ser hundido con el CIPS? Pues señores, lo primero que tenemos que tener presente es la capacidad real de atacar un barco, porque esto es fundamental. Todos los países del mundo, en sus armadas o en sus ejércitos del aire, cada uno en un sitio, tienen misiles antibuque. Y la inmensa mayoría de los buques tienen sistemas de defensa de punto, los conocidos como las siglas en inglés de CIPS. Bien, señores, si nos vemos en las realidades operativas y dejamos fuera opiniones y fantasías militares, tenemos la realidad que desde el final de la Segunda Guerra Mundial no se ha atacado a una flota de forma seria y continuada. La única vez que se ha producido, o quizá las únicas 2 veces, pero sobre todo una de ellas, porque la otra fueron ataques más aislados, que fue la guerra entre la India y Pakistán. La única vez que se ha atacado una flota de forma seria y continuada fue en las guerras de las Islas Malvinas. Aviones contra buques. ¿Cuál fue el resultado? Que el país que atacaba a los buques perdió la guerra. Y eso que el país que atacaba a los buques estaba atacando con aviones modernos como los Dagger o los Mirage 3. Y la flota esa no tenía ni siquiera aviones de combate para defenderse. Tenía aviones de ataque a tierra, aviones de apoyo cercano, de despegue vertical como eran los Harriers. Un avión, por otra parte, recordemos, subsónicos. Y aún así, a pesar de tener peores aviones los ingleses que los argentinos y de jugar los argentinos en casa y los ingleses a 13.000 kilómetros de distancia, ellos ganaron la guerra.
Hay que entender una cosa muy importante. Antes de atacar una flota, tienes que saber dónde está esa flota. Tienes que ser capaz de localizar a esa flota. Y luego tienes, por supuesto, que ser capaz de acercarte a esa flota. ¿Por qué, por ejemplo, en la Guerra de las Malvinas los argentinos se pudieron acercar a la flota inglesa? En primer lugar, porque sabían dónde estaban, obviamente al lado de las islas. Entonces resultó relativamente sencillo poder localizarla. Pero en segundo lugar, pudieron acercarse porque los argentinos tenían equipos y materiales infinitamente superiores a los ingleses. Los buques de los ingleses, en primer lugar, estaban creados fundamentalmente para la misión de la Royal Navy en esa época, que era la lucha submarina contra la Unión Soviética. Por ejemplo, en esa época la Royal Navy no tenía absolutamente nada parecido al Type 45 que tiene, ¿no? Y con ese pedazo de radar Samson que puede localizar aviones casi a 1000 kilómetros, dependiendo obviamente del RCS que tenga el avión, claro está. En esa época los buques ingleses eran buques básicamente diseñados para la defensa antisubmarina. Y luego en segundo lugar había que tener presente otra cosa, aunque iban dos portaaviones, realmente no tenían aviones de combate en sus portaaviones, tenían el Harrier. El Harrier es un avión subsónico, un avión con una escasa capacidad de carga y un aún más escaso alcance, que pues prácticamente más de un tercio del combustible del avión te lo llevas en despegar, sobre todo si lo vas a operar de forma vertical, tanto el despegue como el aterrizaje. Por eso los Harrier siempre se ponen la rampita ski jump para que puedan despegar al menos de una forma tradicional y no de forma vertical. Con lo cual los ingleses no tenían oportunidades reales de proteger a la flota. Ahora imagínate que en vez de ser la situación de enorme desventaja que tenían los ingleses, piensa que en vez de ingleses hubiesen sido franceses con el Charles de Gaulle, por ejemplo, que tiene sus catapultas y tiene sus rafales y puede proteger a cientos de kilómetros la flota. Además, hay que tener presente que en esa época los ingleses en sus buques no solamente no tenían los Thieves, sino que tampoco tenían en los portaaviones aviones de alerta temprana. Si miras el Charles de Gaulle, aparte de tener aviones de combate, ¿verdad?, como el Rafale y no aviones de apoyo a tierra como el Harrier, también tienen aviones de alerta temprana. Con lo cual veis cómo la película cambia muchísimo. Aún así los ingleses ganaron con todas las desventajas que tenían. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, de esto que podemos aprender son para mí dos cosas muy importantes que a la hora de los Thieves no se toman en cuenta. Y creo que son fundamentales. La primera de ellas es que hay que localizar a la flota. Y la segunda de ellas es acercarte a la flota. Claro, todo esto que lo vamos a tratar ahora cambia muchísimo si nos centramos en buques aislados. Entonces tenemos que, por un lado, a la hora de atacar una flota, vas a tener que superar una serie de barreras. En primer lugar, los radares de largo alcance, que para ello, digamos, puedes intentar volar a baja altura, pero si la flota enemiga tiene aviones AWACS, ya olvídate porque te van a localizar sí o sí. Eso suponiendo que tú, a grandes rasgos, seas capaz de localizar a la flota. Con lo cual, de facto, ante una flota moderna, atacar sus buques te va a resultar extremadamente complicado. Y ahí podemos ver cómo, por ejemplo, no hay Dios bendito que ataque a un grupo de batalla de Estados Unidos. Punto número 2. ¿Qué pasa con un buque solitario? Pues un buque solitario todavía es más difícil de localizar que una flota enemiga. Se han producido muy poquitos ataques a buques solitarios en lo que llevamos pues prácticamente hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso sí, cuando se han atacado a estos buques, el resultado no ha sido tan desastroso como se podía pensar. Por ejemplo, los misiles chinos le metieron a una corbeta de 1000 toneladas en una de las múltiples guerras que ha habido entre Israel y sus vecinos, en este siglo ya, estamos hablando de este siglo, y el misil chino que le metía una corbeta de poco más de 1000 toneladas, ojo, no a un destructor de 5000, a una corbeta de 1000 no pudo hundirla. El Exocet, que tan buen resultado dio en Malvinas, pues por ejemplo no pudo hundir un buque como la Oliver Hazard Perry de Estados Unidos, que desplaza poco más de 4000 toneladas. Tampoco pudo hundirla, por ejemplo. Los resultados de los misiles antibuques cuando golpean al buque, tenemos que menos del 50% acaban hundiendo el buque. Ha habido más ataques en los cuales el buque ha sobrevivido frente a ataques en los cuales el buque no ha sobrevivido. Y hay que tener presente que la mayoría de estos ataques, la mayoría de ellos se ha realizado a buques que no tenían sistema Thieves. Con lo cual, ¿cuál es la realidad de los hechos? Bueno, en primer lugar, que los sistemas Thieves
por H o por B, fallan bastante, pero sobre todo fallan por el tema IFF, porque la inmensa mayoría de las veces están siempre apagados, es decir, que los lleva de adorno. Punto número 2. Tenemos que la posibilidad de localizar a ese navío es extremadamente reducida. Se han producido muy poquitos ataques para las guerras que ha habido. Han sido ataques sobre todo puntuales y en esos ataques la mayoría de veces, incluso aunque se haya logrado golpear al buque, no se ha hundido ese buque. Hay más buques que han sobrevivido al impacto de misiles antibuque que buques que se han hundido con el impacto de un misil antibuque. Y punto número 3, que también hay que tener muy presente. Ojo, cuando hablamos de sistema de defensa de punto, siempre hablamos del hard kill y del soft kill. Bien, señores, los thieves han fallado sobre todo porque no estaban activos. ¿Y qué ha pasado con las contramedidas? Porque las contramedidas también han fallado. No ha habido ni una sola vez que las contramedidas hayan sido capaces de defender al buque de forma efectiva. Y señores, para una vez que casi funcionan, demuestra la realidad y por uno de los motivos que yo he sido tan crítico con los inútiles y fracasados de los almirantes de la Armada Española. La única vez que funcionaron consiguieron desviar el misil, pero claro, ¿qué hicieron? Tú desvías al misil contra las contramedidas. No destruyes el misil, desvías. ¿Qué hizo el misil? Pues se buscó otro blanco. ¿Qué encontró? Un buque de apoyo. Le metió al buque de apoyo a tomar por saco el buque de apoyo. Señores, una muestra más de que los sistemas de defensa de tipo contramedidas y demás están muy bien, pero no te hacen nada, salva un buque, pero van a ir a por otro. Ese misil va a seguir volando, lo único que haces es desviarle un poquito, pero el misil sigue buscando objetivos, sigue volando y algo le va a enganchar. Por lo tanto, señores, y lo que me interesa de este vídeo que ya terminamos es, en primer lugar, que tengáis muy claro y muy presente que los sistemas de defensa de los thieves son, o tenemos que entenderlo como el último bastión. Y no solo tenemos que entenderlo como el último bastión, sino que tenemos que ser capaces de operarlo en un entorno complejo, donde van a estar interactuando con más sistemas. De nada te sirve poner un thieves si luego va y le tienes apagado, como pasó en el Golfo Pérsico, o como pasó, por ejemplo, en el Mar Mediterráneo. ¿Para qué quieres el thieves? El thieves tiene que estar encendido y tienes que ser capaz de operar ese sistema con otros aviones y helicópteros de tu propia flota navegando. A la hora de la verdad, solo ha habido una sola vez en la cual el thieves ha sido capaz de parar un misil contra un buque. Y ha sido hace 4 días. Y los thieves llevan ya más de 30 años siendo operados por las armadas. Y la primera vez que han tenido éxito ha sido hace 4 días. Con lo cual no es un problema del sistema, es una cuestión, en primer lugar, tecnológica, ya sabéis, IFF, y además en parte doctrinal. Pero claro está, la mejor defensa no es esperar a thieves, la mejor defensa es la propia defensa de largo alcance. Y si tienes una flota, ahí tienes que operar los sistemas de alerta temprana y los aviones de combate que den apoyo a esa flota. Y esto es algo que, por ejemplo, en España tenemos que entender muy bien lo que es el Harrier y lo que te da el F-35, que nunca te va a poder dar algo como el Harrier. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.